Elena Morales ya está en la cocina cuando el despertador suena. Lleva despierta desde las 5 de la madrugada, limpiando en silencio lo que quedó pendiente de ayer, porque no puede soportar que Martín se levante y vea el desorden. Sus manos se mueven automáticamente: café, tostadas, revisar que el uniforme de Sofía esté listo, buscar el dinero para la excursión de Pablo. Cada movimiento duele. No físicamente. Es algo más profundo. Como si estuviera dándose por pedazos cada mañana hasta que no queda nada de Elena para Elena. Mientras prepara el café, sus manos tiemblan ligeramente. No de frío. De esa tensión constante que la acompaña desde que abre los ojos hasta que los cierra. Y a veces, ni siquiera entonces descansa. Porque incluso en sus sueños está resolviendo problemas de otros, limpiando, cuidando, siendo necesaria. ¿Por qué no puedo parar?, se pregunta Elena mientras unta mantequilla en el pan tostado de su esposo. La pregunta la persigue como una sombra que no puede sacudirse. Cada día es igual, una maratón silenciosa donde ella es la única corredora, y la meta se aleja cada vez más. Su reflejo en la ventana de la cocina la sorprende. Esa mujer de ojos cansados que la mira desde el cristal parece una extraña. ¿Cuándo fue la última vez que Elena se miró realmente? ¿Cuándo fue la última vez que se vio como algo más que una función en la vida de otros? Sofía baja las escaleras con cara de pocos amigos. Mamá, no encuentro mi blusa azul. Elena deja todo lo que está haciendo y corre al cuarto de su hija. Porque eso es lo que hace. Siempre deja lo suyo para resolver lo de otros. Siempre. Mientras busca la blusa, siente ese vacío conocido en el pecho. Como si estuviera dándose por cucharadas hasta que no queda nada en la olla. Pero sigue sirviendo. ¿Por qué dejar de hacerlo sería? ¿Qué sería? Esa pregunta la aterroriza más que cualquier otra cosa. El agotamiento vive en sus huesos como un inquilino que nunca paga renta. Elena funciona en piloto automático, resolviendo crisis que otros podrían resolver solos, pero ella no puede parar. No sabe cómo parar. Y cada día que pasa, se pregunta por qué nadie ve que está desapareciendo. Elena aprendió a cuidar antes que a caminar. Siendo la hija mayor de 4 hermanos, con una madre que trabajaba 2 empleos y un padre ausente, el cuidado no fue una elección sino una supervivencia. Eres la mayor, tienes que dar el ejemplo, le decían. Y Elena dio el ejemplo durante toda su infancia, preparando desayunos, ayudando con las tareas, consolando llantos. A los 8 años, Elena ya sabía que su valor dependía de ser útil. Cuando su hermano menor se enfermaba, Elena era quien se quedaba despierta cuidándolo. Cuando su madre llegaba agotada del trabajo, Elena tenía la cena lista. El cuidado se volvió su idioma materno. La forma en que Elena entendía el amor. Conoció a Martín cuando tenía 24 años. Él estaba pasando por una separación difícil y Elena, naturalmente, se convirtió en su refugio. Cocinaba para él, lo escuchaba durante horas, le organizaba la vida que se había desmoronado. Martín se enamoró de esa Elena que lo cuidaba como nadie lo había hecho jamás. Y Elena se enamoró de ser indispensable para alguien. Cuando nacieron los niños, Elena multiplicó esa capacidad de cuidado como si fuera un superpoder. Pero los superpoderes también tienen un costo. Y Elena estaba pagando ese costo cada día, sin darse cuenta de que se estaba vaciando por completo. La primera vez que Elena intentó pedir ayuda fue durante una crisis de migraña que la dejó en cama. Martín, necesito que hagas la cena esta noche, le dijo desde la oscuridad de su cuarto. Él aceptó, pero con esa expresión de sorpresa que decía claramente, ¿por qué me pides esto si tú siempre lo haces? Esa noche Elena no pudo dormir. No por la migraña, sino por la culpa. Se levantó 3 veces para revisar si Martín había limpiado bien la cocina, si había guardado todo en su lugar, si los niños habían comido lo suficiente. Al final terminó levantándose a ordenar todo de nuevo. Es más fácil si lo hago yo, se justificó. Los intentos de delegar se volvieron más esporádicos.
Cada vez que Elena trataba de no hacer algo, la ansiedad la carcomía. ¿Y si Sofía llegaba tarde a la escuela porque Elena no le preparó la mochila la noche anterior? ¿Y si Pablo se enfermaba porque ella no le recordó que llevara chamarra? ¿Y si Martín se cansaba de tener que hacer cosas de la casa y empezaba a alejarse? El miedo era más fuerte que el agotamiento. Siempre. Elena comenzó a inventar excusas para seguir cuidando. Es que soy muy específica con la comida. Es que nadie conoce la rutina como yo. Es que prefiero hacerlo yo para asegurarme de que esté bien. Cada excusa era una cadena más que se ponía a sí misma. Cuando su hermana menor, Carmen, vino a visitarla y vio el estado de agotamiento de Elena, le dijo: «Hermana, tienes que parar. Te ves terrible». Elena sonrió esa sonrisa automática que tenía practicada y respondió: «Estoy bien, solo ha sido una semana intensa». Pero habían sido 15 años intensos. Y Elena había perdido la capacidad de ver la diferencia. Las amigas empezaron a alejarse. No porque no quisieran a Elena, sino porque Elena siempre estaba ocupada. Siempre tenía algo que hacer por alguien más. Las invitaciones se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Elena se dio cuenta, pero su interpretación fue: tengo que cuidar mejor a mi familia para que no me pase lo mismo con ellos. La escalada llegó cuando Elena comenzó a levantarse más temprano para hacer más cosas. Primero fueron las 5 de la mañana, luego las 4:30. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente no podía parar. Si hago más, seré más necesaria, pensaba. Si soy más necesaria, no me van a dejar. Cuando Elena cumplió 40 años, organizó su propia fiesta. Compró el pastel, decoró la casa, cocinó para 20 personas. Durante toda la noche estuvo sirviendo, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, limpiando los platos sucios mientras los invitados seguían llegando. Al final de la noche, cuando todos se fueron, Elena se dio cuenta de que no había tenido tiempo de disfrutar su propia celebración. Se quedó sentada en el sofá, rodeada de platos sucios y globos desinflados, llorando por primera vez en años. Pero incluso entonces, incluso en ese momento de quiebre, Elena se levantó a limpiar. Porque alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien siempre era ella. El punto de quiebre llegó cuando Elena se desmayó en el supermercado. Había estado 3 días con gripe, pero seguía con la rutina normal porque la familia necesitaba que ella funcionara. Su cuerpo dijo basta. Pero Elena, desde la ambulancia, solo podía pensar en quién iba a hacer la cena esa noche. En la sala de espera del hospital, Martín tenía una expresión que Elena nunca había visto antes. No era preocupación por ella. Era susto. Susto de darse cuenta de que Elena podía fallar, de que el sistema perfecto que él daba por sentado tenía grietas. Sofía y Pablo estaban callados, mirándola como si fuera la primera vez que veían a su madre como algo más que una máquina de resolver problemas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?, le preguntó Martín. Elena no recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste un día completo? Tampoco lo sabía. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? El silencio llenó la habitación como agua fría. El médico les dijo que Elena tenía niveles peligrosos de estrés y agotamiento extremo. Su cuerpo está funcionando en modo supervivencia, explicó. Necesita descanso absoluto durante al menos una semana. Y necesita ayuda real en casa. Martina sintió preocupado, pero Elena solo podía pensar: ¿ayuda? ¿Cómo voy a pedir ayuda si eso significa que no soy suficiente? De regreso a casa, Elena fue directo a la cama con órdenes médicas estrictas. Martín tomó el control de la cocina por primera vez en años. Elena escuchaba desde su cuarto los sonidos extraños, gavetas que se abrían y cerraban, Martín preguntándole a los niños dónde estaban las cosas, pequeñas discusiones sobre qué cocinar. Cuando finalmente escuchó risas desde la cocina, Elena sintió algo inesperado. No alivio. Pánico.
Risas. Conversaciones. Vida que fluía sin ella. ¿Qué pasaba si se daban cuenta de que podían estar bien sin ella? Una hora después, Pablo entró a su cuarto con una bandeja temblorosa. Era la cena que había preparado Martín: pasta pegajosa, salsa de sobre y ensalada marchita. Todo servido en platos desparejos porque Pablo no sabía cuáles usar. Papá dice que comas, aunque no sepa igual, le dijo sentándose en la orilla de la cama. Elena miró la comida mal presentada y sintió algo quebrarse en su pecho. No era hambre. Era algo más profundo. Mamá, continuó Pablo con una seriedad que ella no conocía, nunca sabíamos que estabas tan cansada. Nunca nos dijiste que necesitabas ayuda. Pensábamos que te gustaba hacer todo. Pensábamos que eras súper fuerte. Las palabras golpearon a Elena como un rayo de claridad dolorosa y liberadora a la vez. Su familia no la estaba explotando. Ella nunca les había mostrado su cansancio. Elena había construido una máscara tan perfecta que incluso su propia familia creía que ella era inquebrantable. ¿Por qué nunca nos pediste ayuda?, preguntó Sofía, que había aparecido en la puerta sosteniendo un vaso de agua tibia. Y Elena, por primera vez en años, respondió con honestidad brutal, porque tenía miedo de que si no era necesaria, me fueran a dejar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. Elena vio en los ojos de sus hijos algo que no había visto nunca: ellos no la querían porque los cuidaba. La querían porque era su mamá. Y Martín, entrando al cuarto con las manos sucias de cocinar, le dijo con lágrimas en los ojos: Elena, yo no me enamoré de lo que hacías por mí. Me enamoré de quién eras. Y hace años que no veo a esa Elena. En ese momento, mientras sostenía esa bandeja de comida imperfecta hecha por manos torpes pero llenas de amor, Elena comprendió la verdad más dolorosa y liberadora de su vida. Su miedo al abandono la había llevado a abandonarse a sí misma primero. Había desaparecido tanto tratando de ser indispensable, que se había vuelto invisible. Incluso para ella misma. La herida que había cargado desde niña, esa necesidad desesperada de ser necesaria para no ser abandonada, había creado exactamente lo que más temía: una Elena que no conocía. Una familia que no sabía cómo amarla porque ella nunca les había mostrado cómo hacerlo. Todo el agotamiento, toda la urgencia, toda esa sensación de estar corriendo una carrera infinita, no era amor. Era miedo disfrazado de amor. Elena había confundido el cuidado compulsivo con el amor verdadero. Y su familia había aprendido a recibir sin dar, no porque fueran egoístas, sino porque Elena nunca les había permitido otra dinámica. Elena entendió que cada vez que había dicho no importa, lo hago yo en lugar de enseñar, cada vez que había resuelto en lugar de delegar, cada vez que había cuidado desde la urgencia en lugar del amor, había estado enviando un mensaje claro: ustedes no son capaces. Solo yo puedo hacerlo bien. Por primera vez en décadas, Elena entendió que ser amada no requería ser perfecta. Que ser necesaria no era lo mismo que ser querida. Y que el amor real no se construye desde el agotamiento, sino desde la presencia auténtica. Su familia no necesitaba una máquina de resolver problemas. Necesitaba a Elena. A la Elena real, con necesidades, con límites, con humanidad. Los primeros días de descanso fueron un infierno para Elena. Cada vez que escuchaba ruido en la cocina, se tensaba. Cada vez que veía a Martín luchando con la lavadora, quería levantarse a ayudar. Pero Pablo y Sofía se habían constituido en sus guardianes, turnándose para asegurarse de que su mamá no se levantara de la cama. Es más difícil para ti que para nosotros, le dijo Sofía con una sabiduría que Elena no sabía que su hija tenía. Nosotros solo tenemos que aprender a hacer cosas. Tú tienes que aprender a no hacerlas. Elena tuvo que tomar una decisión consciente cada hora: ¿iba a elegir el miedo o iba a elegir la confianza? Cada vez que escuchaba a alguien de su familia luchando con algo que ella podía resolver en segundos, tenía que respirar profundo y recordar: están aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo a dejarlos aprender.
La primera vez que Elena logró quedarse en cama mientras escuchaba a su familia preparar el desayuno sin ella, lloró. No de tristeza, sino de algo parecido al alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Martín entró al cuarto con un café mal hecho y una sonrisa tímida. No me queda como el tuyo, le dijo. Pero es hecho con amor. Elena tomó ese café amargo y le supo mejor que cualquier cosa que hubiera probado en años. Porque era cuidado que llegaba hacia ella, no que salía de ella. Elena comenzó a practicar algo que no había hecho nunca, pedir. ¿Podrías traerme agua? ¿Te importaría hacer la cena hoy? ¿Pueden ustedes arreglar sus cuartos? Cada petición se sentía como saltar de un acantilado. Pero cada vez que su familia respondía con normalidad, sin molestia, sin resistencia, Elena entendía un poco más que ser amada no dependía de ser perfecta. Hubo resistencia interna. Elena se despertaba en pánico pensando en todo lo que no estaba haciendo. Tenía que luchar contra la voz en su cabeza que le decía, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer bien. Pero poco a poco, Elena empezó a ver que bien no tenía que significar perfecto. Y que perfecto nunca había sido sinónimo de amor. Una tarde, mientras Elena leía en el jardín, vio a través de la ventana a Martín enseñándole a Pablo a cocinar. Se estaban riendo de algo. Había harina por todas partes. Antes, Elena habría entrado corriendo a limpiar y a ayudar. Ahora se quedó quieta, observando a su familia crecer y conectar de formas que ella nunca había permitido. Pablo salió al jardín con las manos llenas de masa. Mamá, ¿sabías que cocinar puede ser divertido cuando no tienes prisa? Elena sonrió. No, no lo sabía. Ella siempre había cocinado con urgencia, con la presión de ser perfecta, de tener todo listo a tiempo. Nunca había considerado que cocinar pudiera ser otra cosa que una responsabilidad. ¿Quieres que te enseñe a hacer pan?, le preguntó Pablo. Y Elena, por primera vez en años, dijo que sí. No para enseñar, no para corregir, no para hacer algo mejor. Solo para aprender algo nuevo de su hijo. Mientras amasaban juntos, Elena se dio cuenta de algo hermoso. Cuando dejó de ser la que siempre daba, se abrió el espacio para recibir. Y recibir no la hacía débil. La hacía humana. 6 meses después, Elena se levanta cuando su cuerpo le dice que es hora de levantarse, no cuando la culpa la despierta. La casa ya no funciona como un reloj suizo, pero funciona con algo mejor, con colaboración. Martín prepara los desayunos los fines de semana. No como el de Elena, pero los hace con amor. Sofía se encarga de su propia ropa y ha descubierto que tiene buen gusto cuando nadie la está dirigiendo. Pablo cocina una vez por semana y está orgulloso de sus experimentos culinarios. Elena sigue cuidando, pero ahora cuida desde la elección, no desde el miedo. Cuando ayuda, es porque quiere, no porque siente que debe. Y cuando no ayuda, confía en que su familia es capaz de resolver sus propias cosas. La diferencia más grande está en los ojos de Elena. Ya no tienen esa urgencia constante, esa tensión de alguien que corre una carrera que nunca termina. Ahora tienen calma. La calma de alguien que sabe que es amada por quien es, no por lo que hace. Elena descubrió que tenía pasatiempos. Cosas que le gustaba hacer solo por el placer de hacerlas. Leer sin interrupciones. Caminar sin prisa. Tener conversaciones donde no tenía que resolver nada de nadie. El amor real no requiere que nos desaparezcamos para que otros aparezcan. El amor real nos invita a estar presentes, completos, auténticos. Elena aprendió que enseñar a otros a cuidarse no es abandonarlos, es amarlos de la forma más profunda posible. Porque al final, la única forma de no ser abandonados es no abandonarnos a nosotros mismos primero.